Buenas tardes, estamos en el programa de La Verdad Escondida de Imagine Televisión. Hoy programa número 9 y seguimos creciendo poco a poco y a buen ritmo. Hoy contamos con la presencia de un intelectual prolífico y creativo, catedrático de Ciencia Política y de la Administración, fue vicerrector de la UNED, vicesecretario de la Revista y Estudios Políticos, forma parte del Consejo Editorial de Diario Público, fue analista político de Telec en el programa La Tuerca, autor del blog Palimuro, es autor de más de 145 artículos en revistas especializadas españolas y extranjeras y ha traducido al español diversos autores clásicos y contemporáneos. Colaborador habitual de los medios en los que ha publicado más de 1 millar de artículos periodísticos. Entre sus libros más recientes destacan Política y Literatura. Esto me ha quedado mal. La fábula del doble en la literatura, la izquierda del siglo XXI y la política en la era de Internet. Hoy está con nosotros el profesor Ramón Cotarelo. Profesor, buenas tardes. Muchas gracias por estar en el programa de La Verdad Escondida. Y muchas gracias a ustedes. Nuestra primera pregunta. Si hoy compareciesen en el hemiciclo Homero, Aristóteles, Platón, Plutarco, Sócrates, Séneca o Nicolás Maquiavelo, ¿qué le dirían a los políticos que tenemos? Yo creo que no los verían. ¿Cómo? Que no los verían. Vamos, es que he estado escuchando los nombres que has dicho. Sí. Estaba acordándome de la escuela de Atenas, de Rafael, donde varios de estos aparecen. Digo, a ver si me dicen los nombres de todos los de la escuela. No, porque ya serían muchos. De todos los de la escuela. Faltaban algunos y sobraban otros, pero Séneca ahí no estaba. La escuela de Atenas de Sócrates. Pero no te vayas tan lejos, no hace falta. Precisamente el otro día lo comentaba yo con unos amigos, pasando por la plaza, bajando por Martínez Campos. Está la estatua el monumento, vamos, de Castelar. Castelar, sí. Claro, y comentaba con los amigos, digo, ¿os acordáis de los parlamentarios del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, vamos, de la República? ¿Os acordáis de Azaña, de Castelar? Comparad con esto que hay ahora, que no saben hablar. Es que no saben hablar. Bueno, el presidente del gobierno es que no sabe ni leer. Que es una cosa sorprendente. Tú lees los discursos de Castelar sin una nota. Les falta cultura. Y por falta de todo. Y por si alguien me dice, hombre, vaya, ya está siempre de izquierda. No, Donoso Cortés. A Donoso Cortés se pasaba siempre del tiempo que le asignaban, siempre. Y cuando llegaba y decía bueno, pues o me callo o me conceden ustedes una extensión. La oposición pedía que siguiera. José Donoso Cortés, porque escucharlo era un placer, aunque dijera cosas que no te gustaran. Estos, no hay manera de escucharlos ni siquiera cuando dicen lo que tú piensas. Ciertamente. Ramón, crees que deberíamos ser gobernados por filósofos? No, francamente no. Sí, entiendo que la idea platónica, ¿no? Sí, entiendo que la idea platónica es bellísima y recurrentemente aparece en la historia de la humanidad. En el fondo, Saint-Simon, 2000 años después, cuando pedía que gobernaran los científicos del siglo XIX son los filósofos del siglo de antes de Cristo. La idea es buena, pero es impracticable. El propio Platón lo padeció, El propio Platón lo padeció, porque claro, como todos los intelectuales, lo que le gustaba era ir a darle explicaciones y es lo que les pasa a los intelectuales siempre. Van al lado de los poderosos a ver si les hacen caso. Sí. Y se fue a recomendar formas de gobierno al tirano Dionisio de Siracusa. Y claro, que lo debía de considerar pues algo así como una especie de bufón, pues cuando se hartó de él, mandó que lo vendieran como esclavo. Y el pobre Platón estuvo a la venta como esclavo. Menos mal que pasaron unos amigos por allí y le dijeron, pero Platón, ¿pero tú qué haces aquí? Dice, no, que me están vendiendo como esclavo.
Y entonces lo rescataron. Si no, la humanidad se hubiera quedado sin Platón. Y fíjate la historia de la filosofía. No, yo creo que los filósofos, pues su función, la función de la filosofía, claro, pues la más excelsa de las sabidurías, que consiste en el conocimiento sin ningún tipo de trabas, pues dentro de ello entra la política. Los filósofos deben tratar a los políticos. No voy a ser abusivo y a decir igual que los veterinarios tratan a los cerdos, ¿no? Porque también tratan a los animales. Por no decir filósofos, puedo decir también politólogos. Sí, no, es que no es lo mismo, porque un politólogo es uno que se dedica a estudiar a los políticos. ¿Ves? Ahí sí vendría bien lo del veterinario. Un politólogo nos dedicamos a estudiar a los políticos, pero igual que un veterinario se dedica a estudiar a los cerdos, pero no es un cerdo, un politólogo se dedica a estudiar a los políticos, pero no es un político. A veces hay politólogos, ahora hay unos politólogos ahí haciendo política. Sí. No acaba de convencerme, ¿sabes? Porque los intelectuales no son buenos en esto de la política. Y esa idea, además, es una idea arrogante, ¿sabes? Como somos intelectuales, como somos filósofos, como somos tal, sabemos más. No. La política es un oficio que no tiene una profesión específica, es una especie de pasión. Le puede dar igual a un filósofo que a un pintor, que a un albañil, que a un que sea. Y para eso hay que valer. Claro, para eso hay que valer. Vocación. Claro, y hay que tener aguante y tal. No, los filósofos que filosofen y los demás aprendemos. ¿Qué crees que significa para nuestros políticos la ciudadanía, a la que siempre recurren para justificar su actuación y que olvidan tan fácilmente después del voto? Pues a mí me da la impresión de que para la derecha, fundamentalmente, entendiendo por derecha pues la vieja oligarquía que ha dominado y oprimido este país desde tiempo inmemorial, junto con compuesta por terratenientes, latifundistas, empresarios, financieros, curas y demás, la ciudadanía es una vaca a la que hay que ordeñar. Yeah. Sí, y cuanto más tonta sea, mejor. Y cuanto menos educación tenga, mejor. Si tienen una idea de la ciudadanía como de siervos, de esclavos, gente a la que se puede maltratar y a la que se puede tener un absoluto desprecio. La masa, ¿no? La masa. Sí, la masa en la derecha. En la izquierda hay un poco más de conciencia sobre el valor de la ciudadanía, en la izquierda tradicional, el Partido Socialista, el Partido Comunista, en fin, la izquierda de siempre, ¿no? Hay un valor un poco superior de la ciudadanía, pero siguen teniendo todavía una idea un poco paternalista. Y no se dan cuenta de que eso sí se da. Ese es uno de los valores de estas fuerzas emergentes, Podemos y Ciudadanos. No se dan cuenta de que con la revolución tecnológica, el aumento de la alfabetización, la difusión de la información y un montón de cosas, eso de las masas ignorantes y estúpidas ya funciona menos. Y la gente no es tonta y se hace oír. Ya lee. Claro, la gente ya lee. Y sobre todo tuitea y tal. Sí. Y entonces en estas nuevas fuerzas hay una concepción un poco más de tú a tú, un poco más de respeto a la ciudadanía. Son 3 grados, ¿no? Para la derecha tradicional, la ciudadanía son un atajo de esclavos a los que hay que reprimir y expoliar. Para la izquierda es una gente con la que hay que contar y a la que hay que favorecer y a la que hay que emancipar, sin duda, pero con una concepción un poco paternalista y como de protección, ¿no? Y para estos nuevos, la ciudadanía es, o quieren que sea, la protagonista de sus actos. Es un paso importante. Para ti, ¿cuál crees que sería el mejor gobierno? Confucio, como tú sabes muy bien, decía que el buen gobierno debe estar basado en la claridad, en el respeto a las jerarquías y en la justicia. ¿Cuál sería para ti el mejor gobierno? Teniendo que elegir entre estas 3 cosas. Sí. Sí, el justo. Pero no hay la menor duda, es que el justo es siempre el que cubre todo lo demás. ¿Qué es justicia? Pues según nos enseñan los jurisconsultos romanos, ¿verdad? A cada cual lo que le corresponde. Solo con eso, teniendo en cuenta que lo que nos corresponde colectivamente pues es la dignidad, la libertad y la seguridad, pues los gobiernos justos, como está clarísimo. El actual gobierno español, por ejemplo, es profundamente injusto. El estado del bienestar es un derecho que tienen los ciudadanos y una obligación de los gobiernos en procurarlo. Hoy, ¿quiénes son los que lo poseen? ¿Se ha transferido a amigos y amiguísimos del alma?
es una larga historia esta del estado del bienestar. Además me tocas un punto débil porque tengo un libro publicado, por cierto, en el año 84, fíjate, que se llamaba Del estado del bienestar al estado del malestar. Sí. Y cuando yo lo escribía entonces y decía, te los estás dando de profeta, Ramón, y no hay profeta, nadie es profeta en su tierra, luego he descubierto que por lo menos por el título era un acierto. El estado del bienestar es una conquista del movimiento, digamos, progresivo de la humanidad, sobre todo de la humanidad en la parte occidental del planeta, esto que llamamos el Occidente, Europa, etc. Es un movimiento, es una parte, un recorrido de ese movimiento general de emancipación, de dignidad de las personas, ¿no? Que empieza con la modernidad, con el reconocimiento de que las personas tenemos derechos y somos sujetos de derechos y por lo tanto somos ciudadanos y hay que tratarnos como tal, y a partir de ahí se ha ido acumulando una serie de derechos que se han ido reconociendo, que se han obtenido mediante luchas y sacrificios muy fuertes, pero que cubrían lo que durante mucho tiempo se han llamado los derechos fundamentales y los derechos políticos. Es decir, derechos incuestionables que ya nadie pone en cuestión. Están todos recogidos en la Constitución. Todos recogidos en todas las constituciones, me atrevería a decir, ¿no? Incluso las que presumen de ser constituciones no escritas, como la de Inglaterra o la de Israel. Derechos como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de la correspondencia, el habeas corpus, todo el mundo los da, por supuesto. Sí. Todo el mundo sabe que si esos derechos se atenta contra ellos, estamos en la tiranía y en el despotismo. A eso se sumaron después los derechos políticos. Manifestación, reunión, protesta, libertad de expresión, etcétera, que también están todos muy reconocidos, aunque de un modo más hipócrita. Ahora mismo se está a punto de aprobar, o si se aprueba ya, un proyecto de ley que llama de seguridad ciudadana, este gobierno que tenemos la desgracia de padecer, ahora... que le llama las cosas por el nombre contrario, llama Ley de Seguridad Ciudadana, una ley para generalizar la inseguridad jurídica de los ciudadanos, y que de hecho pues niega la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la crítica, las libertades básicas. Las niega, las reprime, las multa. Y luego estaban los terceros derechos que se empezaron a enunciar en el primer tercio del siglo XX a raíz de la crisis de 1929 y de las respuestas que se pusieron, que son los llamados derechos económicos y sociales, que esos también creíamos que eran unas conquistas que ya eran irrenunciables. Vacaciones pagadas, límite de la jornada laboral, salario mínimo, convenios colectivos, contratación colectiva, derecho del trabajo, un montón de cosas, que es lo que constituye el bloque del estado del bienestar, en el cual coincidían los socialdemócratas con los demócratas cristianos y con los liberales de la posguerra. Ha sido, me atrevería a decir, la forma de Estado más legítima y más próspera que ha conocido el mundo nunca. Entre 1950 y 1975, que se produce el primer bajón de la crisis, el Estado del Bienestar, por otro nombre más oficial, si quieres, como lo llama nuestra Constitución, Estado Social y Democrático de Derecho, ha sido la forma más elaborada, más avanzada, más garantista, más justa, que más ha propiciado la igualdad y el progreso de la gente. Claro, ¿qué ha sucedido? Que eso estaba basado en un pacto. El capital cedía a cambio de que los trabajadores, organizados en partidos y en organizaciones que amenazaban revolución, cedieran también y se buscaron como un acuerdo. ¿Pero qué pasa con los pactos? Que se respetan mientras ambas partes están de acuerdo en respetarlos. Si una de ellas cree que le va mejor rompiéndolo, lo rompe. Sí. Y eso es lo que ha hecho el capital. Ha pensado que, dadas las circunstancias, puede apretar las tuercas, saltarse el pacto y cargarse el estado del bienestar, porque en el fondo no les interesa. Esa es la cuestión. ¿Es el socialismo democrático la solución a nuestros problemas o existe otro pensamiento, otra filosofía más eficaz? Hasta ahora, el socialismo democrático, hasta ahora, es el que ha sido capaz de dar una respuesta más satisfactoria a las crisis del
capitalismo, ¿no? Se demuestra por el hecho de que ha compartido sin ningún problema gobierno con las fuerzas conservadoras en prácticamente todos los países occidentales a lo largo del siglo XX. A su izquierda aparece una doctrina que tiene el mismo origen, marxista, etcétera, que se llama también socialista, que es la izquierda comunista o neocomunista, que sostiene que el socialismo democrático es un fracaso de una tradición y que el verdadero socialismo está en su pensamiento. El único problema es que no pueden mostrarlo, porque esta izquierda no ha ganado jamás unas elecciones democráticas en ningún país del mundo en el siglo XX. Nunca. Con lo cual, claro, nunca ha podido gobernar. De forma que todo lo que hacen es hablar. El socialismo democrático hasta ahora ha funcionado, pero hace tiempo que ya no funciona. Eso es una evidencia. A partir de la crisis de los años 80, que el ascenso del neoliberalismo, descubrimos que, por las razones que fueran, las viejas fábricas de teorías económicas del socialismo democrático, el keynesianismo, la economía social de mercado, etcétera, dejaban de funcionar. Eran fórmulas que ya no nos sacaban de la crisis. ¿Y qué ha sucedido? Pues que en lugar de encontrar o buscar fórmulas nuevas, o a lo mejor lo han buscado y no las han encontrado, han intentado establecer vías medias. Pero esas vías medias han consistido siempre en correr el centro de gravedad hacia la derecha. Es decir, la socialdemocracia ya era una vía media entre el capitalismo y el comunismo. Si el comunismo desaparece, que es lo que ha pasado, entonces el socialdemocracia se queda de extremo. Para buscar el centro, tiene que ser un centro entre la socialdemocracia y el capitalismo. Y así acabas con esa tercera vía de Giddens o el Neue Mitte de Schröder, que en el fondo eran una especie de neoliberalismo con toques de economía social de mercado. Consecuencia, hasta ahora el socialismo democrático ha funcionado, perdón, en los últimos 30 años, 20 y tantos años, está dando claros síntomas de agotamiento y no veo que encuentre fórmulas de resolver los problemas. ¿La identidad de este país está hegemonizada por la derecha o nos daría igual decir izquierda, derecha, centro? ¿Nos daría lo mismo? No, a mí eso no me daría por dos razones. Una razón histórica, de experiencia, incluso de tradición familiar, etcétera. Yo vengo de una familia de izquierda. Vamos, de mi familia inmediata, mi padre y mi madre, porque luego mis abuelos eran muy de derechas, muy conservadores, etcétera, ¿no? Y, por razones familiares, por razones de experiencia, por razones de afinidades selectivas personales, no da lo mismo. Y por razones lógicas y por razones evidentes. Mira, sé muy bien que mis amigos de Podemos andan por ahí diciendo que la izquierda y la derecha, no hay derecha y la izquierda, y tal, también lo dice la señora Díez, el señor de Ciudadanos, es un discurso que se oye mucho. Me recuerda a lo que decía Len a principios del siglo XX. Decía Len, que era un hombre muy perceptivo. Mire, yo siempre que alguien me habla de que la derecha y la izquierda no tienen sentido, sé que es de derechas, porque los de izquierdas eso no lo dicen. Y efectivamente lo que pasa es que nos encontramos con que estos son de izquierdas y sí lo dicen. Porque si les preguntas ellos, en petit comité te dicen que son de izquierdas. Sí. Pero que eso no vende, etc. Y claro, eso es un error de bulto. Por una razón muy simple, muy simple. En el mundo hay 194 estados, según dice la ONU. Hay todo tipo de sistemas políticos, todo tipo de partidos políticos. Hay incluso no partidos políticos, movimientos, partidos, no sé qué, no sé cuántos. Hay partidos religiosos, partidos antirreligiosos, partidarios de la cerveza. En Polonia había uno, partidos jubilados que le llamaban los panteras grises. Lo que no falta en ninguna parte es la división entre la izquierda y la derecha, en todas partes. Es la única divisoria real que hay en la sociedad. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues hombre, que no hace falta ser un lince para darse cuenta de que si esa es la única divisoria real que hay, por algún motivo será. ¿Qué diferencias ideológicas existen entre Syriza, Podemos y los distintos partidos en España que se denominan de izquierda? Entre Syriza y Podemos, pues ninguna, salvo que unos hablan español y otros griego, que además suenan muy parecidos, no sé si
suenan muy parecidos. ¿Hay un exceso de populismo en algún sitio? ¿Populismo, dices? Sí, no sé. Es que eso de populismo, cuando se lo oigo decir, por ejemplo, a la señora Aguirre, que es duquesa o condesa, consorte y además dama de honor del Imperio Británico, etcétera, pues me entra la risa, ¿no? Cuando se le oye decir, por ejemplo, a la señora Villalobos, que trata a su chofer como si fuera una cagarruta, ¿no? Con un desprecio de clase absoluto, ¿no? El desprecio que tiene esta gente por la gente, ¿no? Cuando les oigo hablar de populismo y veo que tanto la una como la otra son dos verduleras, pues es que me entra la risa, ¿no? Y claro, ¿qué sucede además? Que en el fondo populismo ya nunca ha querido decir nada, ¿no? Eso lo dice Laclau en esas cosas de los significantes vacíos, pero aparte de eso, es que nunca ha querido decir nada, porque si tú tomas los populismos que encuentras en el mundo, son tan diferentes que ocurre un poco como pasa a veces, como pasa con los insectos, que no los puedes agrupar. No, se llama populismo a lo que no interesa a la otra parte. Y que... Es populismo siempre el enemigo. Sí. Porque, claro, populistas eran los rusos de Vera Zurich. Un hermano de Lenin murió fusilado por pertenecer a un grupo populista que se llamaba Narodnaya Volia, es decir, la voluntad del pueblo. Populismo resulta que eran los latinoamericanos de allá de la Torre, Perón, Getulio Vargas. Populismos eran los fascismos en un primer momento. Populismo era Boulanger en Francia. Son tantas manifestaciones que al final dice, bueno, no hay ningún elemento común. Pero es que además pasa otra cosa, ¿no? Cuando los partidos tradicionales ya no son partidos de clase, cuando ni siquiera son partidos religiosos, porque si tú ves, por ejemplo, la democracia cristiana alemana, tiene tantos protestantes como católicos dentro. Sí. Y los antiguos partidos de clase, que decía que eran partidos de la clase obrera o los partidos de tal, han desaparecido y se han convertido todos en partidos de todo el pueblo. Pues cuando un señor dice que es partido de todo el pueblo, Volkspartei, que llaman los alemanes a los partidos estos, ¿cómo puede llamar a los demás populistas? Es decir, el término populista es un insulto para el otro, pero si escarbas un poco, no quiere decir nada. Pero hay algo más populista que el Partido Popular, que es que se llama popular. Sí. Pero, hombre, claro. Ramón, ¿a tu juicio ha servido para algo la ley de memoria histórica? ¿De la memoria histórica? Para descubrir que la situación de injusticia que se dio durante 40 años, durante la dictadura, y la de injusticia que toleramos por nuestro abandono, nuestra incuria, nuestra vaguedad y probablemente nuestra cobardía durante la transición, esas situaciones de injusticia que han durado ya 70 y tantos años, se pongan de manifiesto para nuestra vergüenza y tengan que ser organismos internacionales los que vengan a llamarnos la atención y a decirnos que ya va siendo hora de que cumplamos con nuestro deber moral de hacer justicia a las víctimas de una guerra bestial iniciada por unos delincuentes y un gobierno de dictadura regido por los mismos delincuentes. Claro, entonces termino. La ley de la memoria histórica no fue suficiente. Fue pacata, corta. Estuvo recortada por la vicepresidenta del gobierno socialista, que es una beata. Sí. Estuvo recortada, manifiestamente recortada, para eliminar las posibilidades que tenía. Y aún así ha servido como un acicate. Ramón, tú fuiste juzgado en 1967 por un tribunal de orden público. Entonces te condenaron a 2 años y medio de prisión y, según tú, al parecer, evidentemente, por unos jueces delincuentes y según manifestantes. Con la ley Mordaza podemos llegar a situaciones vividas en el pasado, teniendo en cuenta que seguimos con un código penal que no está actualizado, con el sello recalcitrante del pasado. Pues claro, es evidente, eso es lo que buscan. Estos herederos del franquismo, herederos en muchos casos biológicos, porque son los hijos y los nietos de los franquistas. La señora vicepresidenta del gobierno es hija de un general que participó en la dictadura de modo muy activo, ¿no?
o son herederos ideológicos. El señor ministro de Justicia, que afortunadamente ya ha dejado de ser ministro, porque de Justicia no lo fue nunca, renovó el marquesado de Queipo de Llano, sabiendo que Queipo de Llano había sido un criminal y un genocida. De forma que la intención de estos neofranquistas, herederos del franquismo, que jamás han condenado la dictadura, es aproximarnos al franquismo todo lo que pueda, porque es que les parece muy bien. El señor Aznar, que fue nombrado a dedo por Fraga, que fue ministro de Franco, pues era falangista sobre todo. El señor Rajoy tiene unos artículos de los años 80, vángame el señor, qué cosa más retrógrada, inhumana y cruel, que ahora, claro, no le gusta recordar. Claro. Es decir, que los seres humanos somos desiguales porque unos son por estirpe, decía el hombre, mejor que otros, y ahora anda diciendo que hay que rogar a favor de la igualdad. Hacemos un pequeño receso para publicidad y regresamos enseguida.